¿Cómo están, estimados amigos de este canal YouTube? El presidente del Banco Central de Reserva, el doctor Velarde, en ocasión de entrevistas que ha dado a los medios de comunicación con motivo de la celebración del primer centenario del Banco Central de Reserva del Perú, de la fundación del Banco Central de Reserva del Perú, dio una entrevista a un diario de circulación nacional en la que el principal tema de discusión fue el crecimiento económico en el Perú. Y el diario sacó el titular, que creo responde a la inquietud que manifestó el doctor Julio Velarde. El titular decía, ¿no?, el Perú con un problema de crecimiento. Y esto es un tema bien delicado, que debería estar en el centro de la agenda política, no solo económica, del país. Pero como estamos entretenidos con una crisis política que todos los días vemos avanzar, entretenidos y preocupados con una crisis sanitaria de la que todavía no salimos del todo, muy preocupados con las consecuencias económicas que esta crisis sanitaria ha generado, que, por ejemplo, no nos permiten todavía recuperar los empleos perdidos. Entonces, en lugar de que este tema y otros más estén en la prioridad, pues no están en la agenda, porque la agenda está con muchos temas políticos que son importantes, pero que claramente no están vinculados a la preocupación del ciudadano de a pie, ¿no? Y por otro lado, el no tomar acciones y el no tener un rumbo en el gobierno, pues hace que la solución de este problema sea todavía más difícil. ¿Por qué dice el doctor Velarde que el Perú está en un problema de crecimiento? En los últimos 30 años hemos tenido, con varios gobiernos de por medio, una actuación económica que ha demostrado en los resultados ser positiva, no perfecta, pero positiva. Positiva en el sentido que ha generado un crecimiento que en algunos años incluso fue del 7% promedio, en otros del 5% y en otros del 3%. Siempre positivo. Caímos solamente ahora en el 2020 por la pandemia, muy fuerte, pero hasta antes de la pandemia habíamos tenido un comportamiento en crecimiento bastante bueno, acompañado de un crecimiento de la inversión privada, motor. 8 de cada 10 dólares de inversión en el Perú son privados, motor de ese crecimiento. Entonces, eso se hizo acompañado además de una inflación baja, menor del 3%. Ahí está la fórmula ideal, crecimiento con buena inversión y baja inflación. Ahí está la nota aprobatoria de ese modelo, que algunos desconocen y dicen no sirvió el modelo. No, calma, ¿no? Esta parte nadie puede desconocer que no es buena, salvo que no quiera reconocer la verdad y que no mire los números, ¿no? Pero en el tema social, también este crecimiento hizo cosas buenas. Por los mismos métodos como se mide en todo el mundo la pobreza monetaria bajó de alrededor del 54% en los años 2000 a 19% o 20% en el 2019, antes de la pandemia. Esos son muchos puntos abajo de pobreza, ¿no? Son en realidad más de 30 puntos. No lo ha hecho en ningún país. Y eso tampoco es magia, ni un discurso que no es real, porque están los datos, están los hechos, están los números y están las familias. ¿Qué sucedió? Que todavía, si se bajó la pobreza, imagínense, del 54 al 20, todavía hay 20% de pobres. Entonces muchos no miraron la película, que si seguimos creciendo tenía que seguir bajando la pobreza, sino tomaron la fotografía del 20% y dijeron, ya ven, el modelo es malo porque tiene 20% de pobres. ¿Y por qué no recuerdan que tuvo el 54% de pobres cuando ese modelo no se aplicaba? Entonces, ahí está el pequeño matiz con el que algunos discuten de manera interesada la política y la política económica. Claro, el modelo no es perfecto. El Estado no está cumpliendo su tarea, la educación, la salud, la justicia y la seguridad, que son tareas del Estado, se hacen mal. Pues ahí tenemos un tema a resolver. Pero por eso no vamos a desbaratar el crecimiento ni vamos a espantar a la inversión privada, cosa que este gobierno ha hecho de una manera bastante efectiva, para mal del Perú. Pero sí, también es cierto que ese 20% de pobreza, que ahora no es 20%, porque la pandemia nos ha hecho retroceder, ahora estamos en 30% de pobreza aproximadamente, ese ahora 30% de pobreza es más difícil de bajar,
que requiere no solamente crecimiento, sino también políticas inteligentes del Estado, que no las hay todavía, menos con el gobierno del presidente Castillo, ¿no? Y también requiere un repensar la manera de hacer las políticas sociales, por ejemplo, dejando solamente de dar subsidios directos tipo bonos y empezando a gestionar territorialmente, empezando a hacer un trabajo más focalizado en salud pública preventiva, empezando a trabajar con transferencias condicionadas más focalizadas también y mejor orientadas. En fin, hay muchos temas que se pueden trabajar ahí para atender a los sectores pobres, usando bien el canon, por ejemplo. Eso es imperdonable, ¿no? Que hoy día haya poblaciones cerca de las minas que estén interrumpiendo el trabajo minero pidiendo carreteras, pidiendo colegios o hospitales o centros de salud, cuando esos municipios donde están viviendo esas poblaciones o regiones tienen dinero y cantidad de dinero producto del canon, pero que no lo usan en eso. Entonces, en lugar de reclamarle a los gobiernos locales y regionales por esa tarea o al propio gobierno nacional, si es que corresponde, se ponen a malograr el trabajo de la empresa privada diciendo que ellos son los que tienen que construir la carretera, como si una empresa privada tendría que construir carreteras. La empresa privada lo que tiene es que invertir, generar producción, generar empleo, tributar y no contaminar. Ahí está el asunto. Muy bien. Entonces, bajo esta característica, obviamente estamos en un proceso donde el crecimiento ha caído, no solamente producto de la pandemia, sino de que la inversión privada hace varios meses ya viene creciendo, viene evolucionando negativamente, o sea, viene decreciendo en sus tasas porcentuales mes a mes. Ya el presidente del Banco Central el año pasado había dicho que pronosticaba que la inversión privada iba a crecer cero en el año 2022. Pero ya hay estudios privados de entidades muy reconocidas que están hablando de un crecimiento negativo de menos 9% de la inversión privada en el año 2022. Y eso es, así como la inversión privada es full inyección sanguínea para el crecimiento y el empleo, la no inversión privada es ya un aviso de que el crecimiento va a ir hacia abajo. Por supuesto, sin los empleos, sin los impuestos y sin el canon que necesitamos para combatir la pobreza y para sacar a muchos peruanos de la condición social en la que todavía viven. Como no hay en muchos cerebros de los que nos están gobernando un orden lógico y un conocimiento básico, entonces está todo enredado ahí y la idea simplista es, bueno, entonces simplemente demos un discurso, hagamos esto, digamos que hay que hacer, pero la realidad es que la inversión privada no reacciona a ese tipo de acciones, y menos con los discursos bastante anti-inversión privada que los principales miembros del gobierno y el propio presidente Castillo suelen tener. ¿Qué ha pasado en los números? El presupuesto del sector público para el año 2022, o sea, el que está en ejecución, se calculó sobre un PBI de 4,3%. Y en este momento la propia entidad oficial, el Ministerio de Economía y Finanzas, ha recalculado hacia 3,2%. Y algunas entidades privadas que hacen análisis de coyuntura y macro están hablando de un crecimiento tal vez del entre 2 y 3%. Esas son las realidades. Pero ¿qué está detrás de eso? Un crecimiento negativo en la inversión privada. Por eso advierte bien el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, que Perú está en un problema de crecimiento. No le echemos la culpa a la crisis sanitaria, no le echemos la culpa al incremento del petróleo, ni a la invasión de Rusia en Ucrania, no. En buena parte esto tiene que ver con la falta de lógica y de pensamiento adecuado con respecto a cómo se genera el crecimiento y la riqueza en un país que este gobierno tiene, o mejor dicho, no tiene. Y entonces lo que hace es generar más bien esta tremenda desconfianza, incertidumbre e inacción de los inversionistas privados, sin los cuales, aunque no lo quieren creer algunos radicales de izquierda que no estudian, que no se han dado cuenta cómo ha cambiado el mundo en los últimos 50 años, bueno, si la inversión privada no hace su tarea, no va a haber empleo, no va a haber crecimiento, porque el Estado no puede reemplazar a la inversión privada. Métaselo en la cabeza ya. El Estado tiene sus tareas y las hace muy mal, ¿no? Regular la economía cuando se abusa, combatir la pobreza con los impuestos que se generan, pero ambas cosas necesitan de un fuerte crecimiento y el crecimiento solo lo puede hacer la inversión privada
fundamentalmente. La inversión pública ayuda, pero en un 20%. Y la otra tarea importante del Estado es garantizar bienes públicos eficientes, ¿no? Educación de calidad, salud preventiva de calidad, justicia que sea justa y previsible, seguridad ciudadana en el día a día y obviamente un estado de infraestructura básica, caminos, carreteras, infraestructura de riego, etcétera, agua y desagüe, que permitan que la población justamente pobre salga de la pobreza. Aquí los roles están totalmente alterados y en buena parte la responsabilidad es del gobierno del presidente Castillo. Sí, señor, como dice el presidente del Banco Central, el Perú, nosotros estamos en un serio problema de crecimiento. Gracias.